desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte. Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión del podcast La Esquina del 6 a través de la radio comunitaria Extremo, la 96.1 FM del dial. Ellos los pueden buscar en su Facebook Extremo Comunitaria y a nosotros en nuestros canales en internet, YouTube, Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Este programa número 35 que iniciamos por mi parte pidiéndole algunas disculpas por estos días que estuvimos fuera de la emisión semanal que estábamos haciendo del podcast, pero ustedes saben, fin de año, había muchas cosas personales que realizar y tuvimos que tomar una decisión. ¿Cómo está ahí, Sebastián? Bien, ¿y tú, Jaime? Acá estamos reponiéndonos de la resaca de Año Nuevo, más bien retomando lo que habíamos dejado por realizar, que eran las siguientes ediciones de este podcast radial. Y nada, encontrándonos con un nuevo año, ya, o mitad de siglo, mejor dicho, y en la cual hay bastantes noticias que han impactado tanto nacional como mundialmente, así que de alguna forma pensamos que el 2021 quizás podía ser un poquito más tranquilo. Lo cierto es que ha estado bastante movido en materia de noticias. Sí, bastante movido. De hecho, bueno, decir que estamos grabando día sábado, día en que aún continúa la humareda acá, por lo menos en el sector donde estoy yo ubicado, que es en Villa Alemana, respecto a este incendio que ya ha consumido sobre las 2.500 hectáreas, algo así de 3.000 hectáreas, actualizaban algunos noticiarios un día durante la mañana, y que se ha estado especulando bastante con el tema de que podría haber sido intencional, por, digamos, la manera en que se encendieron los focos, que podría haber estado coordinado. Hay unas imágenes de drones donde llama bastante la atención como parámetro en que se incendian o sea, se empiezan a encender los focos, que es como lineal, ¿cierto? Y en algunas esquinas que, bueno, algo hablaba el intendente de la quinta región en los noticiarios respecto a que estaban como bastante planificados, ya que se hicieron durante la noche en quebradas que son bastante inaccesibles. ¿Cómo veis tú esa parte, Sebastián? Aparte que hay un tema bastante llamativo que tiene que ver con un diputado ambientalista que ya durante estos días o las semanas anteriores tiene un proyecto en la Cámara de Diputados respecto a el tema de no construir en lugares que han sido afectados por incendios forestales, porque también se presta bastante a la especulación, ¿no? Sí, hay todo un manto de dudas con respecto a este incendio que para nuestro sector, para nuestra sector... claro, es bastante habitual encontrarse con incendios acá en nuestra zona costera, Quinta Costa, sobre todo en los sectores de Placilla. Y también últimamente se han manifestado bastantes incendios en la zona de Quilpué, donde hay vegetación tanto del bosque esclerófilo como también plantaciones de pino, donde también existe una reserva en sectores bastante colindantes con estos sectores ya de protección.
Y claro, queda todo un manto de dudas con respecto a cómo se originan estos siniestros. Pareciera que hay una especie de articulación con respecto a, claro, a ciertas fotografías que son bastante evidentes en cuanto a su inicio y en la cual tiene bastante implicancia sobre la vegetación y sobre los sectores que comprometen. Estamos hablando de Quilpué, de una zona que ha vivido un boom inmobiliario, lo mismo que duda cae de Villa Alemana, la cual se ha visto una expansión de la ciudad, producto de que muchas veces las construcciones en la propia ciudad de Viña del Mar o Valparaíso se dificulta mucho, ya porque ya empieza a haber problemas con la planificación urbana y son sectores que están delimitados como zonas rurales, las que están en la periferia de la ciudad. Entonces hemos visto poco a poco cómo la expansión de esta conurbación o gran conurbación se ha realizado de manera bastante agigantada en la zona de Quilpué y de Villa Alemana. Otro punto aparte, Sebastián, y bueno, respecto también a lo mismo que tú estabas hablando, tiene que ver como la concentración o la polarización de ciertos lugares donde las constructoras han estado haciendo estos condominios, grandes condominios. En este caso particular, por ejemplo, en el sector de Los Pinos, en Quilpué, para los que lo conocen, es casi como si fuera una isla atrapada entre la vía Lorozco y el Troncal Sur, donde básicamente tienes un acceso y una salida hacia la vía Lo Orozco, que conecta con la calle principal, que es como la avenida Valparaíso. Si no me equivoco, no recuerdo muy bien el nombre, creo que es la avenida Valparaíso, que va desde el Orozco hasta el acceso a Quilpué, lo que hace y dificulta mucho el acceso mismo, y en el caso de ayer, por ejemplo, la dificultad que hubo para generar lo que fue las evacuaciones. Habían llamados de alerta de gente que estaba escuchando radio, en ese minuto llamaba a las diferentes radios que cubrían el tema, indicando eso, los tremendos tacos que habían, por supuesto que había que hacer una evacuación de sobre 25.000 personas, con una pura salida. Entonces había ahí un embudo horrible donde ya no había autoridad que pudiera hacer algo, porque simplemente es una mala planificación de cómo visualizamos la ciudad. Ya no podemos tener una isla de condominios que están más encima frente a la línea de fuego en situaciones de este tipo, porque en general, a medida que se expanden las constructoras, no se planifica muy bien el tema de los cortafuegos. Hay lugares, por ejemplo, como el famoso camino cortafuegos que existe acá entre Villa Alemana y Quilpué, que está por el lado norte, que es un gran camino que, digamos, separa el Cajón del Lebu con la gran conurbación de Quilpué y Villa Alemana, puesto que todo ese Cajón del Lebu ahí existe mucha vegetación, y existe la posibilidad de que se incendie, ¿cierto? Bueno, para el lado de sur, digamos, para el lado sur de Quilpué, que colinda con Los Pinos, esa precaución no existe. Y, digamos, se ha dado banda ancha a las constructoras para que sigan aumentando la población y el sector de allá de Los Pinos, que se siguen construyendo. De hecho, en las noticias se podía ver condominios relativamente nuevos, desde el año 2014 hacia adelante, que estaban viéndose afectados por estos incendios, puesto que no existe realmente un cortafuegos o natural o hecho, digamos, construido por el hombre para evitar este tipo de incendios. Y el otro punto interesante a destacar es lo que ha pasado en Valparaíso, ¿eh? Que no ha pasado en realidad, porque puesto que generalmente sabíamos de estos incendios forestales de mayor envergadura, en las inmediaciones del camino de la Pólvora, ¿cierto? Que está por el lado superior de Valparaíso, donde hemos sabido también una buena gestión de parte del municipio de Valparaíso, la administración Char, de atender esa parte, de un trabajo de precaución, visto los tremendos incendios con que se vio afectada la ciudad de Valparaíso hace un par de años atrás, no muy lejano, ¿cierto? Donde todos saben la cantidad de casas que se quemaron y la gente que quedó sin sus bienes. Entonces, de un tiempo a esta parte se ha trabajado ahí y se han generado cortafuegos, ¿cierto? Y si uno se pasea por la pólvora,
se nota un espacio abierto entre la vegetación y lo inmediatamente que viene después, que son las mismas poblaciones, las mismas tomas. Otro punto también es el tema de las tomas acá en Villa Alemana y Quilpué, ¿cierto? Por la necesidad de propiedad, de hogar. Hemos tenido un aumento exponencial, como se ve en Viña. Acá en Quilpué y en Villa Alemana también se ve el aumento exponencial de los campamentos, que son de material liviano y que son fáciles de prender, digamos, en esta situación en incendios de tanta envergadura. Entonces creo que al final los incendios forestales destapan muchas realidades y lo fundamental es este tema, el tema de la construcción. ¿Cómo regularizamos todo esto y cómo planificamos ciudad, pues, Sebastián? Sí, eso yo creo que es algo bastante relevante que tú planeas o pones como punto de relieve el hecho de cómo planificamos ciudad, entendiendo de que este avance desenfrenado un poco o sea, yo no veo mucha regulación en el tema de los proyectos inmobiliarios, de verdad. Todas estas torres, todos estos edificios que se han ido construyendo, muchas veces esconden una realidad que es súper preocupante. O sea, quienes llegan a habitar muchas veces estas grandes torres que se ven en nuestras ciudades, muchas veces la gente que más carece de recursos, que no tiene otra opción. Y por otro lado, el suelo propio para construir estos conjuntos habitacionales, sociales, que podrían dar una solución en parte, cada vez son más escasos y alcanzan valores que son extremadamente altos, ¿ya? Hay algo que está ocurriendo con todos los paños de terreno, ya todos los polígonos que están en las ciudades, que están siendo ocupados, comprados por privados, y a su vez se desarrollan grandes proyectos inmobiliarios, los cuales encarecen la propia propiedad de estos suelos. Entonces vemos como hay una relación entre los proyectos inmobiliarios y la alta cantidad de personas que no pueden acceder a una solución habitacional. Esa relación virtuosa para algunos está generando tremendos problemas, porque existe una desregulación tremenda en aquello. O sea, ¿cuántas viviendas se están necesitando en una comuna? Se puede solucionar el problema de la vivienda a través del arriendo, ¿ya? Se puede solucionar a través de algún subsidio del arriendo, o más bien tenemos que tener una política habitacional mucho más eficiente, y en la cual de alguna forma se busque poner un freno un poco a este boom inmobiliario, en la cual se transforma en una gran burbuja, ¿ya? Y en la cual mucha gente no puede optar de partida a una compra de un departamento de esas características, que son carísimos, y más bien lo único que le va quedando es la ocupación de ciertos terrenos de privados para dar solución. Entonces hay un tema bastante oscuro detrás, y lo que plantea este diputado, que se llama el diputado Diego Ibáñez, que es el diputado de Convergencia Social por el Distrito 6, si no me equivoco, en el cual se plantea de que aquellos terrenos que tengan un dueño y presenten de alguna forma vegetación, y estos terrenos puedan ser quemados voluntariamente o artificialmente, no puedan ser destinados a otro uso, por lo menos en un periodo prolongado, cosa de ir evitando esta quema indiscriminada de tanto bosque esclerófilo y otras plantaciones también que existen en estos terrenos.
Bueno, ese es un tema que va a dar para bastante hilo a lo mejor durante estas semanas próximas, porque ojalá que el hashtag político de la televisión o de la radio no cambie tan luego, porque estaría interesante que producto de estos mismos incendios, la ciudadanía le pusiera mucha atención a estas leyes que podrían salir en el Congreso, o por lo menos a lo que tenemos más próximo, que es su discusión, su ingreso acá a la Cámara de Diputados. No hay que perder de vista estos proyectos, no hay que perder de vista. Esta idea no es una de autoría propia, creo yo, tiene que ver mucho con la situación internacional. Hace poco en España se aprobó una ley respecto a lo mismo, entonces creo que los avances van hacia allá porque se ha generado una sospecha muy grande. Hay una sospecha muy grande respecto a que luego de que un parcela, digamos, se incendia, aparece luego al año, a los 2 años, una construcción en el lugar, ¿ah? Donde desaparece, digamos, el área verde, que impide de alguna manera la construcción de edificios nuevos. Claro, y también se pueden saltar aquella norma en la cual muchas veces estos proyectos inmobiliarios deben presentar el impacto ecológico, medioambiental que puedan ocasionar. Entonces, si se prende de alguna forma, se quema esta vegetación por un extraño hecho, obviamente que no pasa por esta necesaria documentación de impacto ambiental y el proyecto vacío, sí. También no hay, también en esa misma línea también hemos visto cómo construcciones patrimoniales también se han visto envueltas también en casos bastante casos también poco transparentes, en la cual también se incendian y luego al tiempo muy breve vemos cómo se construye un edificio en altura. Acá por lo menos en Viña del Mar hemos visto bastantes casos en esa línea. Bueno, este tema va a dar bastante a la especulación mientras no se resuelva. Ojalá que la ley tenga una acogida apropiada en la Cámara de Diputados y que ojalá se apruebe, que sería la idea, ¿no? Para regularizar un poco este tema, para que no se siga sembrando tanta especulación respecto a los proyectos nuevos, que en realidad también se necesitan, ¿no? Si tampoco es un tema de que no estén todos en contra, digamos, de las construcciones nuevas, no es así. Lo que sí sería bueno también que se balanceara también con la vivienda social, que es un tema muy necesario, que de un tiempo a esta parte como que han desaparecido un poco. Yo no sé si tú recuerdas, Sebastián, a finales de los años 90, a principios de los 2000, había habido un boom, digamos, de la vivienda social donde se buscaba como erradicar muchos campamentos en Chile y ofrecerle alternativas de vivienda social. Eso se ha ido perdiendo bastante. En Villa Alemana tenemos una construcción de hace poco, hace un año, que está casi estancada por el tema de la pandemia, acá en el ingreso a la calle Maturana, digamos, arriba. Pero aparte de ese proyecto no hay más, entonces tienes que atender la necesidad de miles de personas, entonces yo creo que hay que ponerle el acelerador a eso. Seba, nos vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando. Recordarles a todos que están acá en la sintonía de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial, de este podcast radial que hacemos por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, llamado La Esquina de Seis. Vamos a la música y luego volvemos.
de vuelta acá en la esquina del 6, este podcast radial que hacemos por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, a través de la radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Búsquenlos a ellos en su Facebook Extremo Comunitaria y a nosotros en nuestros canales en internet, YouTube, Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Seba, estábamos conversando acerca de los incendios, pero te quiero dar la pasada a ti para que nos hable un poco acerca de este tema que ha seguido avanzando, que tiene que ver con la presentación de candidato a la constituyente. Por ahí hemos sabido acerca de este como enredo que ha habido en las presentaciones de lista, muchos candidatos por aquí y por allá, hemos visto candidatos incluso que estaban en contra de la Constitución y que ahora se presentan como posibles constituyentes. Vimos a la derecha, ¿cierto?, unida desde la UDI, RN hasta el Partido Republicano de Kast, todos unidos en una misma lista. Y por el otro lado, la oposición muy fragmentada. ¿Cómo lo veis tú? O sea, Bueno, como tú lo señalas, este pasado día lunes 11 de enero se hicieron la presentación de los candidatos y las listas, tanto para constituyentes en este proceso que se va a realizar en abril, pero también se presentaron candidatos también para las alcaldías a nivel nacional, concejales y también la naciente elección de gobernador. Y como tú muy bien lo señalas, una de las noticias más destacadas fue el hecho de que la derecha en su conjunto, ya quizás como no hay otro episodio en la historia, fue unida en esta presentación de lista, incluyendo al partido de José Antonio Kast, Partido Republicano, muy también en la línea del nombre norteamericano del partido, y en la cual esta alianza que presenta la derecha busca de alguna forma llegar con los mejores candidatos para enfrentar esta elección de abril, ¿ya? Hay que señalar que el método de elección que se ocupa es la misma que se ocupa para los diputados, ¿ya? Tiene un nombre que se llama DOM, no sé si mi pronunciación será lo correcto, pero este sistema busca de alguna forma cautelar que haya una especie de representación desde los territorios, ¿ya? Y además fortalecer aquellos proyectos nacionales, ¿ya? En ese sentido, la derecha ha sido la coalición que ha logrado robustecerse en ese sentido. Vemos algunas declaraciones como la de Blumel, ya que también va de constituyente, en la cual señala que el hecho de formar una alianza con Kast es de alguna forma chupar culebras o sapos, pero había que hacerlo. Pero por otro lado, vemos a una oposición bastante fragmentada, ¿ya? Bastante fragmentada, en la cual vemos una alianza entre el PC y el Frente Amplio, que lograron de alguna forma congeniar, y algunos otros partidos un poquito más pequeños, que formaron una alianza política para enfrentar este proceso constituyente. Y por otro lado vemos a la democracia cristiana, también, tanto al Partido Socialista también, ir con una fuerza también similar, al alero de otros también partidos, el PRO, si no me equivoco, y en la cual no se logró una unidad táctica para enfrentar este proceso. Bueno, y a su vez también hay una multiplicidad de listas independientes ya a nivel nacional, e inclusive Felices y Forrados también
presentó una lista también de independientes a la constituyente, lo cual deja como mejor lista a la derecha por la cantidad de votos que pueda congregar y a su vez ganar buena cantidad de constituyentes en esta próxima elección. Pero todo aún es muy líquido, ¿ya? No sabemos si de alguna forma nuevamente van a ser los jóvenes los cuales vayan a votar y sean ellos también que logren votar de alguna forma masivamente por independientes. Pero sí o sí esta alianza que logró la derecha lo deja en buen pie para lograr bastantes escaños de la constituyente. Bueno, Seba, bueno, es lo que te conversaba yo en un principio, que a mí por lo menos de este tema me llama mucho la atención. Las figuras como Cubillos y otros que habían estado en contra, pero en contra, o sea, estaban por la opción rechazo, veían que la constitución de Jaime Guzmán no debería haber sido cambiada, pero aparecen ahora como posibles candidatos y candidatos a la constituyente. Entonces, realmente eso es para mí un tema que vuelve a caer un poco en la forma en que se hacía política en los años 90, en los años 2000, donde como que se escribe algo y luego se borra con el codo, pero para eso, y el punto que tú tocaste al final, que es como el voto joven, digamos, que ha estado más atento a la política actual, quienes podrían frenar ese tipo de procesos, porque sería de nuevo la serpiente mordiéndose la cola, ¿no? Es como volver a tener gente de la vieja política cuando en el voto de la constituyente la opción que más ganó fue la opción de la convención constitucional, teniendo la idea de que no íbamos a tener a los vetustos diputados y senadores de vuelta escribiendo una constitución. Entonces, el espíritu de la constitución nueva es tener gente nueva, es tener independientes, pero lo que yo creo que es, al final retoca mucho este tema, tiene que ver con la forma en que eh, podríamos tener representación, puesto que mucha dispersión en el tema de los independientes, y cuando hablamos de independientes, mucha gente no los conoce, no conoce al nombre, y como están en listas dispersas, es muy difícil que obtengan votación. Entonces, ¿cuál es la ventaja con la que corren estos diputados o estas personas del establishment, digamos, que aparecen en la televisión? Porque a la Cubillos lo tuvimos meses en el Canal 13, por ejemplo, y otros nombres también que han estado, que son conocidos, digamos. Entonces para la gente es mucho más fácil verlo en la papeleta, y muchas veces, o en realidad un gran porcentaje de veces, le dan su voto porque es un nombre conocido, versus Perico Pérez, que no lo conoce mucha gente, o que lo conocen, digamos, la gente que está más pendiente en el movimiento político y social dentro de las mismas comunidades, pero en el gran voto, digamos, no son conocidos, y resulta que eh, pierden la posibilidad de llegar a la constituyente por este tema. Entonces yo creo que ahí el, el gran problema es la manera en que se nos ha estado informando respecto a estas personas, ¿cierto? Que van como independientes. Lo que tú decías, por ejemplo, de Felices Forrados, que tiene una comunidad muy grande, digamos, en Internet, que les sigue, que tienen programas en vivo, entrevistan de tico a taco, pero en realidad no sabemos muy bien cuál es su punto estratégico para apuntar hacia la constituyente y sus propios intereses, recordando que Felices Forrado es la empresa que dicta consejos para los cambios de fondos dentro del fondo de pensiones. Entonces no sabemos muy bien si es que a ellos les interesa mantener el fondo de pensiones, si es que no, y cuáles son su visión, como te digo, política o estratégica para afrontar la constituyente. Yo creo que ese tema es quienes tienen el poder de tener mayor información, o sea, en realidad de ofrecer mayor información acerca de sus candidaturas y llegar de mejor forma a la gente, son los que creo yo van a tener mayor posibilidad de obtener un voto. Y generalmente son aquellos que tienen apoyo de los partidos del establishment. Eso es lo que a mí más me preocupa, ¿sabes?
Sí, o sea, yo comparto lo que tú señalas en el sentido de que los candidatos independientes tienen una gran dificultad en el sentido de que son poco reconocidos, muchas veces son de organizaciones de base, organizaciones pequeñitas que han tomado este desafío de lanzarse como constituyente. Ahora, me parece interesante el hecho de que tanta gente se haya inscrito a la constituyente. Si no me equivoco, creo que son 7 las listas que se levantaron en el distrito 10, que vendría siendo el distrito de Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio. Son 10 listas de independientes, pero a su vez hay una buena cantidad de independientes sin lista que reunieron las firmas y se lanzaron a este proceso. La dificultad está en el hecho de lograr resonar como posible constituyente en tan poco tiempo. O sea, esta elección no se va a detener en lo pronto. O sea, estamos viendo un despliegue territorial o mediático en redes sociales que no se ha detenido, o sea, ha continuado, a pesar de que estamos en verano, que era característico que todos se mandaran a cambiar a sus lugares de descanso, pero no, pues, los constituyentes han continuado a pesar de la recolección de firmas en su campaña. Todavía es materia de ver qué ocurrirá, o sea, realmente qué irá a pasar en esta convención. Lo que está interesante es cómo la ciudadanía ha ido como rodeando de alguna forma la convención, o sea, el hecho mismo de que hayan tantas personas buscando figurar en ella, logrando llegar a esos 155 escaños que son los constituyentes, me parece bien interesante el hecho de que haya tantas personas de base rodeándola, generando discusiones, conversaciones a través de su propia candidatura en este proceso. Me parece que es algo bastante relevante y que puede darle de alguna forma legitimidad, porque se necesita que gente de fuera del mundo político, del cual todos conocemos, de la casta política, logre ingresar a esta convención constituyente y de alguna forma darle contenido sobre las cosas que las personas cotidianas están necesitando que estén en esa constitución. Me parece que eso está bastante interesante. Hay que ver cómo se va a ir desarrollando la elección. Hoy, o sea, es muy, muy altamente posible de que exista nuevamente gran confusión en la elección. O sea, la cantidad de constituyentes, la cantidad de concejales, la cantidad de personas que se están lanzando a ser alcalde y a su vez en esta elección nueva de gobernador va a generar tremendos votos electorales, lo que también va a generar que la ciudadanía va a tener que informarse bastante sobre los candidatos ya y sobre la elección que se están jugando, porque asumimos que son en abril hay harto que elegir en esa candidatura, en ese proceso eleccionario, así que va a haber una gran tensión social con respecto a esto. Bueno, de hecho ya estamos más o menos cerca, porque estamos hablando del 11 de abril de este año, en el que se debiera llevar a cabo esta elección, perdón. Si la pandemia así lo permite también, Sebastián, que ese es otro tema que vamos a tocar, porque estamos viviendo un proceso de rebrote súper importante que ha generado nuevas medidas restrictivas de parte del gobierno, y tendríamos que ver cómo afecta o cómo estaría, qué niveles de pandemia tenemos en esa fecha, si es que, por ejemplo, se acerca el tema de las vacunas. Pero de eso vamos a estar hablando a la vuelta de una pausa musical. Ahora nos toca ir a una pausa musical
Y nada, pues ahí vamos a seguir conversando acá en el podcast La Esquina del 6. Vamos a pausa musical y luego seguimos con... Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Síganlos a ellos en su página web www.radioextremo.cl. Ellos tienen ahí un reproductor digital que pueden escuchar la radio acá en la quinta región o en cualquier lugar del país o el mundo. Tienen muy buena programación, así que lo invito a que los sigan. A nosotros pueden también seguirnos en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. También pueden buscar a Nueva Aurora Medios en Facebook y también en Instagram, donde siempre se están publicando noticias de la zona, ¿cierto? De ya de Viña del Mar y de Nueva Aurora y sus alrededores. Súper interesante lo que se publica ahí en Nueva Aurora Medios. Oye, Sebastián, bueno, lo que decíamos un poco, estábamos hablando acerca de los constituyentes, la convención constitucional que se aproxima, y yo ya te adelantaba algo con respecto a este rebrote de la pandemia del que se está hablando, donde tenemos ya en estos días sobre 4.000 casos diarios, incluso un poco más de lo que teníamos al inicio de la pandemia, donde algunos especialistas no hablan de segundo brote, sino que simplemente que nunca fue controlado el primer brote. Sí hubo una baja importante, eso es destacable, pero nunca hubo niveles muy bajos, digamos, que permitieran decir que la pandemia está realmente controlada, según estos expertos, no lo digo yo. Pero ahora ya, digamos, el hashtag está hablando de este rebrote de la pandemia, ¿cierto? Y estamos en pleno. Lo que ha llevado a que tengamos nuevas medidas restrictivas súper importantes, como pasar, digamos, de vuelta a varias ciudades de la quinta región, como Viña del Mar, Valparaíso, tipo y Villa Alemana, que no lo habían tenido, a la fase 2, donde se especula que dentro de esta semana o próximas semanas podríamos incluso entrar a una cuarentena total acá en la zona nuevamente. Y donde ya se ha estado viendo algunos indicios de posibles colapsos del sistema público en algunas comunas, por ejemplo en Antofagasta, en ciudades del sur, en los lagos, que hay que ponerle bastante ojo a eso, puesto que de alguna manera se ha relajado por parte de la comunidad lo exigido por la autoridad sanitaria respecto al uso de las mascarillas, respecto a la salida y las juntas familiares. Tuvimos el tema de fin de año y ahora el famoso permiso de vacaciones, que bueno, un permiso bastante raro digamos, en las fechas en las que estamos con este rebrote tan importante, ¿no? Sí, sin duda, y hay que pensar que toda esta situación de alerta sanitaria que se ha empezado como a instalar viene después de las fiestas de fin de año también, de la aprobación de un nuevo 10%, las aglomeraciones que vimos, presenciamos a través de las redes sociales y también de los medios de comunicación. Si hacemos un análisis, ya han pasado como 2 o 3 semanas ya de aquello y vimos
vemos cómo estadísticamente el tema ya aumentó exponencialmente y en la cual también los llamados a hacer cuarentena obligatoria se han ido como, o sea, moderando en el lenguaje de las autoridades, puesto que poco y nada ya queda de que la ciudadanía vaya a tener o vaya a hacer caso de estas propias cuarentenas. Entonces vemos cómo estamos en una situación bastante complicada y estamos en el inicio de años, sobre todo que se tenía la idea o impresión de que el virus iba a tener su avance exponencial por las dificultades que tiene en el contagio en temperaturas más cálidas, pero hemos visto cómo el avance ha seguido, o sea que el virus no se ve afectado por los rayos UV cuando está en el ambiente y más bien sigue contagiando. Y además que otro de los errores que se han cometido es grave para mi gusto, el tema de que esta cepa británica, ya que todo les causa pavor alrededor del orbe, vemos cómo llegó tan fácilmente producto de una turista que se dio bastante vueltas alrededor del mundo y luego llegó hasta Temuco, llegó hasta la zona de la Araucanía a instalarse. Bueno, ahí respecto a ese tema es interesante como esa discriminación también de la que ha hablado mucha gente, ¿no? Porque en general los estratos de la población que son de clase un poco medias bajas no tienen esa posibilidad, digamos, de hacer estos viajes hacia el extranjero, incluso a nivel nacional, a veces no te puedes dar el gusto de pegarte un viaje entre diferentes regiones del mismo país, ¿sí? Pero se han puesto una infinidad de barreras sanitarias, digamos, una infinidad de imposiciones de cuarentena, incluso el mismo permiso de vacaciones tiene algunas restricciones, digamos, pero para el viaje al extranjero es como que esas restricciones se han ido abriendo, digamos, ¿ah? Tenemos pocos controles, cuando habían varios expertos, entre ellos el Colegio Médico, indicando que lo mejor hubiese sido que cerraran lo más pronto posible las fronteras con todos los que vinieran del Imperio Británico, digamos, de Inglaterra, puesto que existía esta nueva cepa que es muy, muy, muy contagiosa, sobre el 70% más contagiosa que la que ya teníamos, lo que implica una mayor propagación del virus en un país pequeño como en nosotros, que es casi como una isla, ¿no? Exacto. Otro de los errores también garrafales fue el tema de que el COVID-19 llegara a la Antártida con toda la serie de protocolos que se exigen para llegar a esos lados y en la cual quedamos como el hazme reír de alguna forma mundial de llevar el virus como no había sucedido a esta zona tan austral inhóspita del mundo. Entonces vemos cómo ya todo esto es como ya, o sea, como vemos cómo las medidas la gente no las respeta, pero entiendo de que el gran responsable de todo esto son las autoridades también que no han logrado de alguna forma controlarlo. En ningún momento hemos controlado la expansión de este virus, no hemos sido capaces de estar verificando los posibles contagios activos de un COVID positivo. Más bien es el lado más flaco de todo esto, y además tenemos que sumarle las groseras imágenes también de esta fiesta en Cachagua, en la cual, producto de esta serie de fiestas, aumentaron un 300% los casos de contagio en la comuna de Zapallar, poniendo en riesgo una buena cantidad de personas de la localidad, y en la cual los servicios de salud son bastante precarios y bastante poco
poco, de alguna forma, en capacidad de atención para la cantidad de personas que pudiera llegar con todos estos contagios, con las posibilidades de que tengan que desplazarse largos trayectos para llegar a un centro que pueda albergar. Y por otra parte, hemos visto como estas murallas chinas que le gusta tanto promover a nuestro intendente, poco y nada queda de murallas chinas, sino más bien vemos como es más bien una pandereta nomás que está ahí con varios agujeros los cuales se puede pasar en cualquier momento. Bueno, sí, pues, en esos controles también que han estado aburriendo un poco a la población es un tema interesante ese. Ya la gente, me refiero a interesante el tema de que la gente ya se está empezando a aburrir de todo esto, pero esto no es solo en un contexto regional o nacional, en un contexto global, es como que ya la molestia con respecto a la contención del virus, a la forma que se ha tratado y la forma en que hemos tenido tantas restricciones a nuestras libertades, está aburriendo a una cantidad de mucha gente. Han habido protestas a nivel internacional y lo más probable es que en algún momento lleguen acá al país también estas protestas de gente que no digamos que es negacionista, pero que ya está aburrida de cómo se coartan ciertas libertades. El tema de los toques de queda, que se ha especulado bastante si son o no eficaces. Tenemos toques de queda a las 10 de la noche, todos los días en las zonas de cuarentena, o por ejemplo en las ciudades fase 2 como Viña Valparaíso, los días sábado y domingo. Los otros días, las ciudades que no están en estas fases, digamos, tienen toque de queda a las 12 de la noche. Entonces son libertades que no se entiende muy bien si está bien eh, restringirla. Es como que en realidad como que lo que está claro es que en espacios pequeños el virus se expande rápido y efectivamente. Entonces creo que la vista o la atención se tiene que poner en los lugares donde realmente se pueden producir contagios masivos, estas famosas fiestas clandestinas, por ejemplo, que han estado saliendo mucho ahora en los malls, ya donde se junta mucha gente en poco espacio, digamos, espacios cerrados, no es que sea poco espacio, son tremendas leceras, pero son espacios cerrados, digamos, donde recirculan aire acondicionado, la posibilidad de contagio es mucho mayor. El tema de los traslados en los aviones también, son espacios muy cerrados. Estos viajes que se pega a la gente, por ejemplo, esta niña que viajó desde el extranjero, venía en un espacio cerrado, en una burbuja desde Inglaterra hasta Chile, entonces, claro, la posibilidad de contagio de la gente misma que estaba ahí en el vuelo, la tripulación, se expone. Entonces yo creo que ese tema, claro, hay que darle un mayor control, pero los otros temas que tienen que ver con cómo se coartan ciertas libertades, bueno, es un tema que vamos a tener que empezar a conversar si es que estas pandemias se hacen más frecuentes de lo que quisiéramos, ¿no? Porque por un rato ahora tenemos este SARS-CoV-2 que se expandió mundialmente, pero estamos en una época muy interconectada a nivel global, donde podríamos tener en cualquier minuto cualquier otro tipo de virus o enfermedad. Y la otra variable también es que hay 10 países de los más desarrollados que han logrado de alguna forma desarrollar alguna vacuna o en su etapa bien avanzada de testeo para ver si es una vacuna eficiente. Y estas 10 naciones de alguna forma van a tener que solidarizar con el resto de la población global con respecto a las vacunas y lo que conlleva también, que significa que hay que tener una producción masiva de esta vacuna, pero con la dificultad de que cada vez que se expande más y más este SARS-CoV-2, empiezan a salir una serie de variantes nuevas, producto de la propia capacidad que tiene el virus de irse fotocopiando de alguna forma, y al momento de hacerlo también va cometiendo errores y van saliendo nuevas variantes de este virus. Parece de alguna forma lejano aún el tema de las vacunas. Ya han llegado a 20.000 dosis a nuestro país que se han destinado a los centros de salud y a sus departamentos de atención de urgencia o de cuidado intensivo, pero se ve bien lejana una vacunación masiva para la población chilena, en la cual necesita por lo menos 15 millones de vacunas, y en la cual también la ciudadanía pueda de alguna forma
ir generando capacidades después de estas vacunaciones para que el virus no nos pueda afectar y se transforme de alguna forma en una pandemia totalmente controlada. Hasta el momento eso se ve lejano y el 2021, como va, con la cantidad de contagios, los niveles, se ve bastante dificultoso, por decirlo menos. Bueno, Sebastián, yo creo que el tema finalmente han estado llegando bastante lento el tema de las vacunas, pero bueno, vamos a conservar la esperanza de que, como tú muy bien decías en un principio, que estos países hegemónicos que la han desarrollado, ojalá nos puedan abastecer o tener la capacidad suficiente de abastecernos, puesto que la industria nacional de vacunas, bueno, se vio estancada hace un par de décadas atrás, que tal vez a lo mejor debimos haberle dado más énfasis a eso, ¿no? Pero bueno, Seba, ya nos queda nada de programa, creo que un par de minutos, pero no quería dejar pasar la oportunidad de recordar lo que pasó en la Araucanía con la familia Catrillanca, ¿cierto? Cuando se cumplía este tema del juicio, se iba a dictar sentencia contra este carabinero que habría disparado contra el comunero mapuche, y donde a la PDI se le ocurre hacer justamente en el mismo día una indagación, digamos, en la casa de esta familia y de varios comuneros en el sector, usando como excusa, no lo sabemos en realidad si es verdad o mentira, en realidad eso está abierto, pero que habrían drogas en el lugar. Pero la fuerte forma en que actuaron, deteniendo a la familia de Catrillanca, a su esposa, a su hija, a sus padres, es un tema muy delicado, un tema duro, pero que ya un poco empieza a aburrir, yo creo, a la gran opinión pública respecto al actual de las policías, ¿no? Sí, pues ya hemos visto tanta noticia totalmente desvirtuada por los medios de comunicación, manipulada mediáticamente, Comando Jungla, no sé, ya a esta altura ya podríamos enumerar, sería un sinfín de cosas que hemos visto de irregularidad en la Araucanía que ya la gente ya no entiende. No entiende tampoco cómo cuando se iba a dar, de alguna forma, se iba a dar o entregar la sentencia de los acusados de lo que ocurrió con Camilo Catrillanca, se iba a entregar el veredicto y justamente ocurre un operativo de los más grandes que se haya conocido por parte de la PDI, que involucró al 10% de la dotación nacional en este operativo. Estamos hablando de una cosa ya una locura. Y más encima, con un resultado bastante estrepitoso, o sea, error tras error. Entonces no sé qué más se puede esperar de las policías que no están a la altura y que necesitan de alguna forma, porque se han transformado notoriamente en un escudo protector de un mal gobierno que está en las cuerdas. Bueno, yo creo que es el tema al final, es un gobierno que está en las cuerdas, que ha reaccionado mal, digamos, a las diferentes instancias, un poco extremo, ¿no? Con las diferentes instancias que han estado pasando en el país, desde la revuelta social hasta ahora. Y nada, pues, o sea, bueno, nos queda un año de este gobierno, vamos a ver en qué se transforma. Tenemos, como decíamos al principio del programa y en este medio, la constituyente, tenemos varias elecciones de alcalde, de gobernador y finalmente las presidenciales al final del año. Entonces, va a ser un año súper movido respecto a esto. Y quienes pensaban que el 2021 iba a ser más tranquilo que el 2020, yo les digo al tiro, sin ser adivino, que va a ser un año bastante más movido. Así que vamos a tener harto de qué hablar, pues Seba. Pero eso va a ser ya para los próximos programas. Por ahora nos vamos a estar despidiendo de esta nueva emisión del podcast La Esquina del 6, este programa número 35, acá a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial, que es en su sintonía. Y a nosotros pueden seguir escuchando este y otros podcasts para atrás en nuestros canales de YouTube y Spotify. Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Por favor, compartan, pónganle un me gusta si les gustó, por supuesto, el programa.
porque nos ayuda mucho a continuar con este proyecto. Chao, Sebastián, nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao.